Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Transporte.mx? El día de hoy quiero hacer un pequeño video hablándoles acerca de la posibilidad de poder contratar operadores de otros países. Hemos estado haciendo algunos videos sobre lo que está sucediendo con la escasez de operadores, que es un fenómeno mundial. Y bueno, ante esa situación se han explorado cuestiones como pues tener operadoras mujeres, que ha sido pues ya algún caso de éxito en algunas empresas. Voy a platicar también un poquito de eso, pero voy a platicar acerca principalmente de la posibilidad de que ante la situación que se da en algunos países de Centroamérica y Sudamérica y la posibilidad que hay de poder tener trabajo en México, pues exista esa capacitación o esa capacidad de poder tener operadores de otros países en México. ¿Quieren que les platique acerca de cómo tener operadores de otros países en tu empresa mexicana? Quédense, esto es Transporte.mx. Bueno, voy a empezar este video platicándoles un poquito de mi experiencia en el tema, no tanto en la contratación de operadores extranjeros, porque no lo he hecho, pero sí en mi experiencia en el tema migratorio. Algunos que conocen un poquito de lo que he hecho, además de ser transportista, he estado vinculado en el tema de migración. En algún tiempo, hace ya algunos años, fui delegado del Instituto Nacional de Migración en el estado de Guanajuato. Y bueno, pues ahí aprendí un poquitito de cómo se maneja el tema de la contratación de extranjeros. Y recuerdo muy bien que mucha gente me preguntaba que qué tan difícil era que gente de otro país viniera a trabajar a México, y pues todo el mundo conocemos a un extranjero que trabaja en México, sabemos que no es difícil. México es un país que tiene una vocación muy abierta para que los extranjeros vengan a trabajar sin importar la nacionalidad. Somos un país abierto, no tampoco un país totalmente descontrolado como Ecuador, que Ecuador no tiene casi controles migratorios. Nosotros sí los tenemos, muy laxos. Sin embargo, pues sí, la verdad es que es un país en donde cualquiera puede venir, siempre y cuando cumpla con las más mínimas reglas que le pide la Ley General de Migración. Y bueno, hablando ya del tema específico del autotransporte de carga, les voy a dar un ejemplo de lo que pasa en Europa. En Europa o en los países de primer mundo creo que es todavía más difícil conseguir operadores, porque y lo voy a decir tal cual, las clases sociales son mucho más reducidas. El caso de la gente que por el tipo de trabajo que es operar un camión, de las horas que hay que estar, a veces lo complicado, la falta a veces de descanso, el hambre, la friega, todo, pues mucha gente prefiere hacer otras cosas, ¿no? Digo, hay países como España en donde existe hasta el famoso paro. Puedes agarrar y decir que no quieres trabajar y que no encuentras trabajo, inventarte que no encuentras trabajo y te están dando dinero. Hay países europeos en donde pues no hay ningún problema con ese tema. Y por ejemplo, los países como Alemania, que también son de muy primer mundo, les cuesta mucho trabajo conseguir operadores. Yo conozco la experiencia de unas empresas que se dedican a ir a Polonia. Polonia es un país que está pues vecino a Alemania, es un país muy grande y es un país que pues la mano de obra es relativamente barata a comparación de lo que es Alemania, y además para el polaco es aspiracional irse a vivir a Alemania. Entonces se dan todas estas condiciones como para que se haga el sí, ¿no? Sin embargo, todavía no deja de ser complicado. Y van a Polonia, contactan a los operadores y bueno, los vinculan con las empresas alemanas. No sé si hacen trámites migratorios o hasta dónde llega su parte, pero definitivamente es algo que le está funcionando a los alemanes. En el caso de México, todos sabemos el tema migratorio cómo está. De por sí los mexicanos se están yendo para los Estados Unidos. Algunos operadores ya se van a Estados Unidos, algunos se van y regresan porque pues les da el mal del jamaicón, o no se dan cuenta de que definitivamente es la misma friega y no hay mucha ventaja. He visto muchas personas que se van a Estados Unidos y a Canadá, pero igual veo muchos que se regresan. El tema es que pues las condiciones al parecer de trabajo son igual de pesadas, y la paga pues podría ser un poquito más, menos, pero se compensa con estar en tu país, ver a tu familia, comer tu comida, hablar tu idioma, etcétera, etcétera. En el caso de los países centroamericanos, pues tenemos obviamente a un vecino como Guatemala, está Honduras, El Salvador, Nicaragua. Costa Rica lo voy a dejar a un lado porque es un país
país que por su capacidad económica, igual que Panamá, no requieren de muchas personas. Muchas personas no se salen del país, tienen la capacidad de poder generar fuentes de empleo dignas. El caso de Belice es un país muy extraño porque es un país más caribeño, hablan inglés, español, pero estos países que les dije, que es Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, son países que tienen a muchísimas personas que obviamente cruzan la frontera, cruzan México tratando de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, tampoco es tan fácil para ellos conseguir trabajos dignos en los Estados Unidos, está muy competido allá. Entonces de ahí nace esta idea, que lleva muchos años, de que las empresas de transporte en México vean la posibilidad de contratar a gente de otros países que pues requieran las mínimas condiciones. Lo primero que quiero dejar bien en claro es que los extranjeros sí tienen posibilidades de accesar a una licencia federal digital. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay problema que seas de otro país para que te den la licencia de la SCT, ahora SICT, la SICT, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y bueno, eso pues es casi todo. A final de cuentas, si tú cuentas con ese permiso, pues ya le hiciste, no necesitas absolutamente nada más. Y es un permiso que se hace de esa manera, pero necesitas un permiso migratorio previo para poder entrar al país. ¿Cómo se hace este proceso? Lo voy a explicar muy rápido. No pretendo dar clases aquí de la Ley General de Migración y su reglamento, porque además hace mucho que no la leo, no sé si lo diría bien o mal, pero nace de una situación muy sencilla. Tienes que contactar a la persona que quieres contratar desde antes de que esté en el país. ¿Por qué? Porque antes se daba el caso de que las personas venían con una visa de turista y estando aquí hacían el trámite para poder quedarse en el país, ¿no? Eso estaba haciendo un relajo, un desajuste, porque todo el mundo que venía de turista pues, se acababa quedando. Entonces había muy poco orden y se estableció en el reglamento que ahora las personas que pretendieran tener una visa de trabajo, un permiso de trabajo temporal, hay dos estatus en el tema migratorio, ser temporal y ser permanente. El permanente es después de muchos años que vas renovando tu forma migratoria. Ya no son FM3 y eso se acabó. Son formas migratorias de residente permanente y residente temporal. Si te quedas muchos años, bueno, pues automáticamente ya tienes un acceso para ser permanente. ¿Qué quiere decir? Que ya no tienes que estar haciendo renovaciones cada año, ya te puedes quedar con ese tarjetón o con esa tarjeta, con ese permiso, mientras tu condición migratoria no cambie, es decir, que sigas teniendo el mismo trabajo. Si cambias de trabajo, tienes que dar un aviso y ya cambia tu estatus. Esto es importante porque las personas que se quieren quedar en México pues tienden a conservar más su trabajo y eso ayudaría mucho a la retención de los operadores. Pero tienen que estar fuera del país para poderles hacer una carta de invitación para que se vengan a trabajar. Primero tú tienes que saber si en estos países hay personas que tengan las habilidades, las capacidades, el talento de poder manejar camiones aquí en México. A los centroamericanos no se les dificulta en lo más mínimo el tema, pues obviamente del idioma, hablan el idioma, el tipo de alimentación les gusta la comida mexicana, las carreteras son mejores aquí, sin ser lo más fantástico, pero no se les complicaría, el idioma es el mismo, los letreros se leen sencillamente si es que cuentan con esa capacidad de poder leer, porque yo he tenido operadores que no leen y yo no sé cómo le hacen, pero llegan a los lugares. Y bueno, entonces por ese lado yo no veo complicado eso. Yo no he visto ni me han contactado de algunas agencias de colocación o reclutamiento en Centroamérica que ofrezcan la posibilidad de poder contactar operadores. No conozco cómo está el tema de los operadores en Centroamérica. Sé que la flota vehicular es pues, obviamente muy reducida a comparación de lo que hay en México y que obviamente hay quien la maneja. Hay países de Centroamérica, pero también hay países de Sudamérica. Hay personas de Ecuador, de Bolivia, de Perú, que también podrían venir acá, del mismo Colombia, que para ellos es aspiracional venir a México, es como un pasito más para llegar a cierto lugar de Estados Unidos. Pero bueno, el caso es de que estas personas están fuera del país, se les hace una carta de invitación, tienes que contactarlos previamente y se hace un procedimiento en el Instituto Nacional de Migración que no te puedo decir cuánto dura, porque además a raíz de la pandemia todos los trámites, no nada más migratorios, sino todos los trámites del gobierno, pues no tienen una obligación de resolverse en tanto término, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos en pandemia, cuando ya definitivamente pasó muchísimo
esta pandemia le ha ayudado a muchísimas personas a tener pretextos inútiles para no poder hacer su trabajo bien y rápido, pero bueno, eso pasa también en el tema de todos lados. También hasta en las mismas visas de los Estados Unidos tardan años y ahorita están justificando que es la pospandemia, ¿no? Entonces, este trámite se hace ante el Instituto Nacional de Migración. Tú presentas los documentos de esta persona, les dices que tienen las capacidades, que no hay personas en México que puedan cumplir con este trabajo y que por eso estás pidiéndolos de otro país, lo cual tiene mucha justificación. Sabemos perfectamente que faltan operadores, no están ocupando plazas de mexicanos que no existan o que ya existan, simple y sencillamente son plazas que se necesitan y que no hay suficientes personas en México para desempeñar ese trabajo. Eso es muy normal, eso es lo que hacen nuestros paisanos en la jardinería de los Estados Unidos y en el trabajo de la construcción y en la pizca de limón y en todo lo que ustedes ya saben y conocen. Entonces, ante esta situación, el Instituto Nacional de Migración hace una autorización o un rechazo. Tiene que llenar algunos requisitos, llevar algunas cuestiones por ahí. Y si lo autorizan, tiene que hacerse una visita consular. La visita consular es una cita consular que se hace en el consulado, cualquier consulado de México en el exterior. No necesariamente si eres de Guatemala tiene que ser el de Guatemala, puede ser el de El Salvador o en el de que tú quieras, el de país que tú quieras, siempre y cuando no sea en México, porque en México no tenemos consulados. Obviamente esa es la idea, para que tengan que estar fuera del país. Van a esta cita consular y una persona los entrevista, les hace la pregunta de que si les ofrecieron el trabajo, que si tienen las credenciales necesarias para poderlo desempeñar, y si les autorizan esto, pues automáticamente ya tienen una visa para trabajar en México. Esa visa para trabajar en México tiene, no recuerdo bien si ha cambiado o no, pero 30 días para que la persona se traslade a México. Y una vez llegando a México, tiene un periodo, antes era una semana o 5 días hábiles para poderse presentar ante el Instituto Nacional de Migración y canjear ese permiso temporal que les estampaban en los pasaportes por una tarjeta, ya una mica, un plástico que viene siendo la tarjeta de residente temporal. Y bueno, con esa ya poder trabajar en el país. Claro, tendrías que hacer después de eso un trámite ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el examen médico, todo lo que tiene que hacer cualquier operador eventualmente para poder hacer su desempeño. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo para que no se alargue tanto el video? Es que pues posibilidades sí hay. No hemos generado una infraestructura todavía. No sé si la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social tenga algunos planes para ofrecer trabajos en el extranjero. Eso lo hace Canadá. Pasa mucho que la oficina de Labor allá en Canadá suelta plazas de trabajo, le pregunta a las empresas qué necesitan. Han estado saliendo últimamente muchísimas ofertas de trabajo para operadores, pero también para mecánicos, y que es impresionante lo que gana un mecánico en Canadá. No voy a decir el número porque luego estos videos los ven en 3, 4, 5 años, pero la verdad es que un mecánico en Canadá gana muy bien, un mecánico diésel. No estoy diciendo esto para que se vayan allá, también hace frío, también es complicado, también es otra cultura, pero bueno, en fin, el caso es que en México existen las condiciones necesarias para que empecemos a ver la posibilidad de traer operadores de otros países y ver si pues a través de las cámaras, las asociaciones y la iniciativa privada se puede dar la posibilidad de empezar a estrechar vínculos, hacer algunos scoutings, algunas visitas para ver si sí existe la cantidad necesaria o existe la madera para poder ser operador en México, y bueno, pues se pueda pues mainar un poco este problema, esta escasez que se tiene hoy por hoy en día. Si conoces algún extranjero que anda en las carreteras de México operando, ponle por ahí un comentario, platícanos de la experiencia. Si tú eres extranjero y también andas en la carretera en México, pues también avísanos cómo le hiciste, cómo te fue. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, ponle like para que más gente pues vea este video, y también ponle la campanita para que cada vez que salga un video pues luego te llegue la notificación. Y ya saben, como siempre, yo les deseo un muy buen camino.